para que edifique su espíritu a cada oyente a esta hora. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, toda la honra y la gloria del Señor. También le pido que abra los ojos de nuestro corazón para poder entender su palabra, poderla escudriñar, Señor, y que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, para podernos alinearnos en ella y obrar en ella en sus labios, vivir para su honra, para su gloria. También le pedimos que nos abra los oídos espirituales para escuchar su Santo Espíritu. También le pedimos Señor, que nos abra nuestros ojos espirituales para ver lo sobrenatural, para su honra, para su gloria. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén. Toda la honra y la gloria es del Señor, amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir las escrituras para leer la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acompáñenme a abrir a Juan. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos ahorita. Ok, estamos todavía en el capítulo 1. El tema de hoy va a ser el Cordero de Dios. Eso está en Juan, capítulo 1, versículo 29 hasta el 34. Vamos a estar leyendo hoy este día. Así que empezamos. Abba Padre, en nombre de Jesucristo, empiezo esta hora a leer la porción del Evangelio de Juan que usted me ha pedido que lea con su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Me pongo esto en sus manos. En el nombre de Jesús, leo a esta hora. Amén, amén, amén. Ok, dice, el Cordero de Dios. Voy a bajarle un poco a la música. Ok. El Cordero de Dios. Dice así, empezamos en el nombre de Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio. Aquí está hablando Juan el Bautista, está hablando de Juan. Juan ahorita es Juan, el que está hablando ahorita es Juan, aquí es Juan el Bautista. Acuérdense que estábamos en el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan está hablando sobre el testimonio de Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista está hablando sobre nuestro Señor, ¿verdad? Y dice, ok, continúa, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ok, no se confundan ahí, ¿verdad? Juan el Bautista, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a cual me dijo, sobre quien veas descender del Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Esta es la palabra que tenía para hoy. Gracias, Señor. He leído esta hora la porción que nos toca hoy de Juan, Señor. Gracias. Le pido que esta palabra, Señor, sea de bendición a cada oyente. Y que el Espíritu Santo nos siga revelando a esta hora su palabra, Señor. Que siga dándonos rema, que siga dándonos luz para alinearnos a ella, a nuestro diario vivir, para su honra, para su gloria, y que dé fruto al 100 por uno a cada uno que obre en ella, que le escuche esta palabra, que agarre este mensaje que hoy se ha leído. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, toda la honra y la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues este es el tema que les tenía hoy. Empezamos ahora a escudriñar la palabra, así que acompáñenme al primer versículo del tema del Cordero de Dios, que es el 29, ¿verdad? El 29 hasta el 34 del primer capítulo de Juan. Y empezamos, dice, el Cordero de Dios. Ese es el tema, el Cordero de Dios. Dice el primer versículo: en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Ese es el cual quien yo dije, después de mí viene un varón al cual antes de mí, porque él es primero que yo y yo no le conocía. ¿Por qué dice aquí? Ok, vamos a primero empezar el primer versículo, cuando le dice dice, vio a Jesús, que él venía a él
y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le dice el Cordero de Dios? ¿A quién les dice? Les dice a los judíos, ¿verdad? Principalmente es lo que él por eso les dice el Cordero de Dios. ¿Por qué les dice así? Porque todos los judíos, para poder ellos quitarse el pecado, tenían que sacrificar un cordero sin mancha, ¿verdad? Para que sus pecados, pues no eran perdonados totalmente, pero sí eran cubiertos, ¿verdad? O sea que los de cada año perdonaban con ese sacrificio que hacían con ese cordero. O sea que ellos conocían bien del sacrificio que ellos hacían con los corderos, ¿verdad? Por eso mismo les dice Juan, vio a Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ellos con los corderos que sacrificaban, que tenía que hacer un cordero sin mancha, mis hermanos, entonces que no estuvieran defectuoso tampoco, y esos así tenían que sacrificar para cada año, para que sean perdonados sus pecados de cada año a nuestro Dios, pero cada año lo tenían que hacer. Por eso les dice, no, este es el Cordero, aleluya, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no les dice a los judíos, no nomás de ustedes, no, del mundo, de todos, aleluya. Y eso es lo que hoy nos está enseñando con esta palabra Juan, el apóstol Juan, hablando de Juan el Bautista, diciéndonos que el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que quita el pecado del mundo, aleluya, que quita el pecado del mundo. Por eso cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, es el único que te puede quitar todo ese pecado del mundo. Pero cuando tú lo recibes en tu corazón, ¿qué dice Él? Yo ya te perdoné, y entonces ya te recibe en tu corazón, te acepta el Señor, y entonces te perdona tus pecados, y dice que los echa al fondo del mar y nunca más se recuerda de ellos. ¿Ves que sí te quita los pecados del mundo? Aleluya. Bueno, que por esos pecados del mundo es con los que también los que están a veces es lo que ya son hijos, ¿verdad? Por esos pecados del mundo hay muchos que están atados por Satanás, por esos pecados del mundo. Pero cuando tú vienes al Señor, dice que toda tiniebla se irá a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso cuando tú vienes al Señor, en ese instante mucha enfermedad se te va de tu cuerpo, porque eran tinieblas que tenías dentro de tu cuerpo, pero como la luz ya llegó a tu vida, entonces eso se tiene que ir. Por eso muchos al instante, cuando reciben al Señor Jesucristo en su corazón, son sanados de muchas cosas que tenían en su vida, que los estaban oprimiendo, son quitadas al instante, al recibir al Señor Jesucristo. Porque tú, nuestro Dios Padre, al recibir al Señor Jesucristo, te saca de las tinieblas, pero te traslada al reino de Jesús, que es la luz del hombre. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Te traslada de las tinieblas a la luz, al reino de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace Dios cuando tú recibes a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Es por eso que pasa eso, mis hermanos, ¿verdad? Por eso vengan a nuestro Señor Jesucristo, recíbalo en su corazón, para que Él quite todas esas tinieblas de su vida. Aleluya. Que Él es el único Cordero de Dios que puede que quita los pecados del mundo. Él es el único que puede quitarlos, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Eso es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista, ¿verdad? Seguimos con el capítulo que continúa el 30. Dice, este es aquel de quien yo dije, dice Juan el Bautista, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya dijimos que ahí está reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él era Dios, que Él es Dios, como dice en el primer versículo de
de Juan, en el capítulo y el primer versículo de Juan, cuando empieza, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él reconociendo que, acuérdense que Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo, y él era 6 meses más grande que nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, ¿verdad? Sí se sabe la historia, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Lo que dice aquí, dice en el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Por qué dice antes de mí si nuestro Señor Jesucristo es más grande Juan que el Señor Jesucristo? Él no está hablando de la edad, mis hermanos. Él está hablando, reconociendo que Él es nuestro Dios, nuestro Jesús es nuestro Dios encarnado en hombre, que vino a la tierra, que vino, que Él es de la eternidad, es nuestro Señor Jesucristo. Ya le dijimos que Él reconociendo que Dios es el creador, nuestro Jesús, porque dice que todo fue hecho. ¿Qué decía en el capítulo 1 de Juan al principio? ¿Qué dice el capítulo 2? Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Aleluya. Ahí lo que te está diciendo que Él es desde la eternidad, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Él por siempre ha estado ahí antes que todo. Ahí ha estado desde la eternidad, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo que le dijo, Él es Dios creador y yo soy creación de mi Dios, dándole el lugar, la exaltación a nuestro Jesús, a nuestro Dios encarnado. Aleluya, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso le dice el Cordero de Dios. Bueno, aleluya. Luego dice que más. Dice, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Ya ven, primero que yo. Ya dijimos que era porque Él es desde la eternidad nuestro Señor. Él es el que crió todo y todo lo hizo para Él. Él es nuestro Dios, nuestro Jesús. Ok, dice el 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, dice, ¿por qué dice? Y yo no le conocía si era su primo. Pero él lo conocía como su primo, ¿verdad? Pero no lo conocía que él era. Él era nuestro, dice aquí, como dice el Cordero de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Que nuestro Dios encarnado, él no lo sabía. Pero sí, Dios Padre le había dado ahorita vamos a leer donde dice, le da una señal, nuestro Dios Padre. No dice aquí que es Dios Padre, pero sabemos que es Dios Padre. Pero dice así, dice, y yo no le conocía. Todo desde un principio, cuando Juan el Bautista está hablando de su testimonio, sabemos que él está hablando de nuestro Jesús, ¿verdad? Pero él no lo conocía a la magnitud de que Él era el Cordero de Dios, que era nuestro Salvador, el que dice aquí, el que quita el pecado del mundo. Él no lo conocía así, porque sí sabemos que era su primo, ¿verdad? Pero Él no lo conocía que Él era el Mesías, ¿verdad? Ok, el Mesías, el que iba a ser enviado para salvar al mundo, ¿verdad? Él no lo conocía, pero, ¿verdad? El Cristo, como dicen, ¿verdad? Ok, aleluya. Entonces dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. A Israel fue donde predicaba en el desierto. Les predicó a Israel Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, por eso dice, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Ven? Dice, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a Israel. Ahí todo lo que hizo nuestro Señor fue en Israel, ¿verdad? Bueno, pero también dice aquí, por esto vine yo bautizando en agua, dice
Juan el Bautista, ¿verdad? Dice, también dio Juan testimonio diciendo, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. Diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, otra vez dice, ¿verdad? Pero el que me envió, dice el que me envió, aquí no dice el nombre, pero todos sabemos que quien lo envió fue nuestro Dios Padre Jehová, ¿verdad? Dice, a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Ok, vamos a empezar en el 32, donde dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Mire lo que está diciendo Juan. En el 33 dice, y yo no le conocía, o sea, él no le conocía que él era el Hijo de Dios. Él lo conocía como su primo, pero no como el Mesías, no como el Cordero de Dios, no como el Hijo de Dios, ya que al final dice como Hijo de Dios. Aleluya. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que es nuestro Dios Padre Jehová, es el que le dio el testimonio, el que lo puso a predicar a Juan el Bautista, ¿verdad? Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, puede que él es el único que envía, que unge, que hace, que haga para su pueblo, para su obra aquí en la tierra, el único que te puede ser enviado, es ungido, que te ordene, así es nuestro Padre Jehová con su Santo Espíritu, ¿verdad? Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautizará con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Ok, vamos a ir a leer unos versículos para aquí un poco con la palabra, darles yo a saber de lo que habló ahorita. Ahorita vamos a ir a leer un versículo donde habló del Cordero, que él era el Cordero de Dios, que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Que dijimos que les estaba hablando a los judíos, y porque los judíos sabían muy bien que ellos hacían sacrificios con corderos y que tenían que ser sin mancha y sin defecto, ¿verdad? A una cierta edad también tenía que tener el cordero para ser sacrificio y así Dios perdonar sus pecados. Pero por eso les decía, no. Dice, miren aquí, dice, he aquí, dice, ok, dice, y vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a los judíos, o sea, no nomás a ustedes, al mundo entero. Aleluya, aleluya. Pero les voy a dar el versículo donde habla sobre los sacrificios que hacían antes los judíos para tener el perdón, ¿verdad? El perdón el perdón del pecado, ¿verdad? Ok, pero acuérdense que ellos lo tenían que hacer cada año, pero hoy ya con nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, es nomás ese sacrificio que hizo en la cruz por todos nosotros con su sangre preciosa, ya nos quitó el pecado del mundo entero, por eso ya nos hizo libre, mis hermanos. Por eso es que tenemos que venir a Él, ¿verdad? Y por eso en su palabra dice, díganme qué pecado hay en mí. Y todos, nadie, o sea, el Señor fue sin pecado, que fue en la cruz. Un cordero sin mancha, ¿verdad? Un cordero sin pecado, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Bueno, ahorita les estoy buscando para darle ese versículo. Y vamos a buscarlo ahorita para leérselos. Ok. Vamos a buscarlo. Ok.
ahorita se lo leo. Creo que es este. Ok, aquí está. Es Levítico 4, 32, 35. Vamos a leerlo, dice así: pero si trae un cordero como su ofrenda, estamos hablando de los sacrificios que se hacían para perdonar los pecados, ¿verdad? Es por eso que le dice a los judíos: aquí está el Cordero Dios, pero que quita el pecado del mundo, aleluya, que era nuestro Jesús, ¿verdad? Dice, pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en lugar de donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de sangre al pie del altar. Así hará el sacerdote expiación por él y por el pecado que ha cometido, y será perdonado. ¿Ven? Eso es el sacrificio que hacían, pero hoy ya los judíos le dijo: no, pues aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no nomás de ustedes, del mundo, aleluya, el mundo entero, mis hermanos. ¿Ven? Aleluya, aleluya. Eso es lo que quería también, pues, que tuvieran un enfoque de que por qué se le llama el Cordero a nuestro Señor, ¿verdad? Que muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que nuestro Señor que nuestro Dios vino encarnado en nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos se han quedado nada más con Jehová. No, es que deben entender que nuestro Dios Padre Jehová ya le dio toda potestad a nuestro Señor Jesucristo, y es por Él que ahora podemos ser salvos. Si tú nomás te quedas que nuestro Padre, que Padre Jehová, que es más, no es ni tu Padre, porque dice que todos los que reciben a Jesucristo les da potestad de ser hijos. O sea que nomás se quedaron ustedes con el nombre, pero ni Dios Padre está ahí, ni Jesús, ni el Espíritu Santo están en esa religión, ¿verdad? Porque no han creído en la palabra de nuestro Dios Padre Jehová, que ya habló, ¿verdad? Por eso está Juan 3:16 y está ahorita aquí el capítulo 1 de Juan, que es el primer versículo. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ven? Era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. ¿Ven? Es por eso, mis hermanos, que tienen que venir a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que, pues, el que ya hizo todo en la cruz, por el ser un cordero sin mancha. Aleluya. Bueno, Él ya nos dio la salvación, ¿verdad? Vamos a leer ahora otro donde está hablando Juan, donde dice que es Padre Jehová que le dio la señal, que si diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, sabemos que es el Espíritu Santo de nuestro Señor Padre Jehová, a cual me dijo: sobre quien viene descender, dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero vamos a ir a leer ahorita ese versículo para leerlo, dar un poquito más de entendimiento a esta palabra que nos está hablando ahorita Juan el Bautista. Vamos a ir a leerlo ahorita. Eso está en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Vamos a ir a leerlo ahorita. Acompáñenme, que tenga Biblia. Acuérdense que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por oír la palabra de Dios. Aleluya.
La fe viene por oír la palabra de Dios. El que no tenga Biblia nomás ponga mucho oído, mucha atención y reciba la palabra y obre en ella. Aleluya. Eso es lo importante, ¿verdad? Romanos 3, Mateo, ¿verdad? Ya ando yo con Romanos, como les dije, Romanos ahorita, pero no, Mateo 3:11. Vamos a ir a leer. Ok, 3:11 Mateo. Dice así. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Quién dijo? Juan. Aquí está hablando Juan. Dice... Ok, lo vamos a leer todo completo para dar un entendimiento de lo que les quiero decir ahorita, ¿verdad? Dice así, la predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan al Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aleluya. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, levantar hijos Abraham aún de estas piedras, dice. Yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 10. Y también él hacía y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Oyeron? Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí revela más, ¿verdad? Aquí revela más en la prédica de Juan el Bautista. Así se llama, el que la quiera buscar está en Mateo 3, capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. Yo estoy con la Biblia de la Reina Valera 1960 para el que quiera buscarla, donde yo la estoy leyendo también, ¿verdad? Ok, luego, ¿qué dice? Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, y que nunca se apagará. ¿Se acuerdan que eso ya lo leímos en Apocalipsis? Que sí, nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, y la paja va a ser quemada en el fuego, donde nunca más apagará, que vienen siendo los pecadores, en el lago de azufre, la segunda muerte, ¿verdad? Aleluya. Bueno, el bautismo de Jesús, dice. El bautismo de Jesús, dice, entonces, continuamos leyendo, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Aleluya. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Aleluya, aleluya. Pues sí, esto es desde el primer versículo, se los quería leer, lo encontré, mis hermanos, es la prédica de Juan el Bautista y es el bautismo de Jesús. Es que toda esta parte del Evangelio de Juan, eso de lo que está hablando Juan el Bautista, o sea, Juan, el apóstol Juan, está dando testimonio de Juan el Bautista y Juan el Bautista está dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Él dice que ahora el que va a bautizar es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él está diciendo que ya no va a ser con agua, porque el agua nada más era para arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Pero nuestro Jesús ahora va a bautizar en espíritu y fuego. Aleluya. Que eso viene siendo ahora el bautismo del Espíritu Santo. El mismo claro lo dice. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Juan nomás bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados. Pero aquí el bautismo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él está hablando el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando se bautizó, ahí estás viendo la Trinidad. Padre Jehová hablándole, diciéndole: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sobre él. Dice que ¿cómo dice? En paloma, pero dice en paloma, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Dios que descendía como paloma. Ven, ahí está viendo cielos abiertos. Padre Jehová, cielos abiertos, viene el Espíritu Santo a nuestro Jesús y Padre Jehová hablándole que este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Pero el bautismo, que ese es el que nos va ahora nuestro Señor presentar, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es el nacimiento espiritual, mis hermanos. Ese es el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Que aquí tienes que ser, así como el Señor, aquí como el Señor le pasó que Él se bautizó en agua, ahí mismo fue bautizado ahí mismo recibió al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice, he aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu Santo que decía como paloma y venía sobre él. ¿Ven? Muchos no hablan sobre eso, nomás dicen, sí, nuestro Señor Jesucristo con poder estaba haciendo las cosas, pero ¿cuándo fue que recibió ese poder? Ese poder cuando vino el Espíritu sobre él como paloma. Ahí fue donde recibió el poder, ahí donde fue bautizado en el Espíritu Santo nuestro Señor, en su misma bautismo en agua. Ahí mismo el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Ahí mismo Padre Jehová le dijo que él, es su Hijo amado en que tengo complacencia, ¿verdad? Al decir eso, te está diciendo aquí nuestro Señor que te bautices en agua y así recibirás el don. ¿Quién decía que bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo? Eso lo dice Pedro también. Pedro en sus prédicas, él también le dice lo mismo, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo le pasó ahorita, Pedro también dice, bautícense en agua para que puedan recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, mis hermanos, que se bauticen en agua. Eso es lo que está diciendo ahorita con esta prédica del Cordero de Dios. Se enfocó en el bautismo, ¿verdad? Y eso es lo que nos está pidiendo ahorita
nuestro Señor con esta palabra que es todos los hijos de Dios que no se han bautizado, que no se han bautizado en agua, pues que se bauticen en agua, pero más que todo es un requisito porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo en bautizarse en agua, pero ahí mismo fue bautizado por el Espíritu Santo con poder, ¿verdad? Y eso es lo que está pidiendo nuestro Señor con Juan, indicando que sí, como en Nicodemo, que dice Nicodemo, vamos a leer en Nicodemo, eso lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Pero más ahorita que todo lo que nos está enfocando, eso lo leemos después, no quiero meterme. Aquí lo que nos está enseñando el Señor, Juan el Bautista, que se bauticen en agua, ¿verdad? Bautícense en agua, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano, todo hijo tiene que bautizarse en agua, ¿verdad? Todo ser humano reciban al Señor Jesucristo y bautícense en agua. El siguiente paso es bautizarte en agua. Aleluya. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía 30 años cuando Él se les bautizó, ¿verdad? Cuando Él empezó su ministerio, mis hermanos, ¿verdad? Ahí es cuando empezó su ministerio, cuando Él fue bautizado fue bautizado en agua y ahí recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque vino sobre él como paloma. Y ahí Padre Jehová le habló en el cielo, diciéndole que él era su hijo amado, ¿verdad? En que tiene complacencia, aleluya. Pues sí, esto es lo que nos está pidiendo nuestro Dios, ¿verdad? Que con esta prédica de Juan el Bautista, del Cordero de Dios, el apóstol Juan, hablando en su libro, predicando el Cordero de Dios, que cuando empezamos a leer, continúa con el testimonio de Juan, ¿verdad? Que viene también diciendo que él presenta a Cordero de Dios, dice Jesús, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos está diciendo que solamente nuestro Señor Jesucristo puede quitar tu pecado, pero para eso tienes que venir a Él, ¿verdad? Y también nos comenta que Él solamente bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados, pero nuestro Señor Jesucristo es el que bautizaría hoy en espíritu y en fuego. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? El bautismo del Espíritu Santo, ahí te lo está diciendo, el nacimiento, mis hermanos, del nacimiento el nacimiento de nacer de nuevo espiritualmente, nacimiento en el Espíritu. Vamos a Nicodemo, vamos a leerlo, eso está en Nicodemo 3, Juan 3 aquí mismo, vamos a leerlo para que entiendan un poquito lo que les digo. Después de todos modos lo vamos a leer, ahí damos nomás una explicación, pero aquí mismo miren, se llama Jesús y Nicodemo, el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿No oyeron? Nacer de nuevo, le dice Jesús, ¿verdad? Y acuérdense que Juan dijo, él es el que va a bautizar en espíritu y en fuego, ¿verdad? Entonces aquí nuestro Jesús le dice a Nicodemo, tienen que nacer de nuevo, ¿verdad? Tienen que nacer de nuevo. Eso está en el Juan capítulo 3, versículo 3, que dice que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso está en el 5. El que no naciera de agua y de ese Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aleluya. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido. ¿Ven? ¿De dónde tenemos que nacer? Del Espíritu. Espíritu es
Y le dice nuestro Jesús, no te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ven? Tenemos que nacer de nuevo. Pero aquí te está diciendo, para nacer de nuevo, tiene que ser del Espíritu Santo, que eso viene siendo el bautismo del Espíritu Santo, el que menciona los Pentecostés, el que pasó en Pentecostés en Hechos 1:8, mis hermanos. Ok, el 8 dice, el viento que sopla de donde no quiere y oye su sonido, mas si no sabe a dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Verdad? Así es todo que es nacido. Ahí bien clarito te lo dice. Eso es en el 8, Juan 3, capítulo 8, nacido del Espíritu. Aquí es donde yo quería llegar. ¿Ven? Ese es el bautismo ahora que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Marcos 16 te dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyera en el Señor Jesucristo y haga la confesión de fe, que es la conversión que habla Romanos 10:9-10, si tú haces esa confesión, tú creíste. Por eso dice el que creyere, ¿verdad? Porque recibiste a Jesucristo en tu corazón. Pero dice, y fuere bautizado. ¿Bautizado cómo? El bautizo que habla aquí nuestro Señor Jesucristo es este. Es este de aquí, lo habla Juan, que Él es el que bautizará en Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Dice en Espíritu Santo, aleluya. Es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y aquí en Nicodemo te lo está diciendo, ya me adelanté un poquito, pero gloria a Dios, después lo vamos a predicar bien. Ahí mismo te lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo de Juan 3:8, te está diciendo ahí muy claro, ni a dónde va, ni a dónde, dice, te lo voy a leer completo el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ven? Ahí te dice, así es todo que es nacido del Espíritu. Para eso tenemos que nacer del Espíritu Santo, para nacer de nuevo. Ese es nacer de nuevo, mis hermanos, ¿verdad? Y aquí no lo está hablando nuestro Señor. O sea, no es suficiente nada más hacer la confesión de fe para recibir al Señor Jesucristo. Sí, eso es para que Dios te saque de las tinieblas a la luz, al reino de Dios, de nuestro Jesús, dice. Pero para entrar al reino de Dios Padre Jehová, ¿verdad? Para la eternidad, tienes que ser bautizado del Espíritu Santo para ya ser un cristiano creyente, ¿verdad? Con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que es la única forma que se nace de nuevo, con el nacimiento del Espíritu Santo, que es el bautismo. ¿Y quién bautiza ahí? Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces tenemos que buscar ese bautismo, esa llenura. Es nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice que si no has recibido el Espíritu Santo, se lo pidas a Padre, a Dios Padre Jehová, y Él te lo dará, dice, y Él te lo dará, porque Él es el que unge, ¿verdad? Ese es su Espíritu, es de Él, ¿verdad? Y Él te lo dará, porque el Espíritu del Señor Jesucristo ya lo recibimos cuando hicimos la confesión de fe. Pero el que tenemos que recibir ahora para nacer de nuevo, o sea, espiritual, es el bautismo de nuestro Dios Padre Jehová, el bautismo del Espíritu Santo, que dice que es el mismo Señor Jesús que lo hace. Sabemos que Padre Jehová y el Espíritu Santo es el mismo, ¿verdad? Por eso a veces dice Padre, Jesús le dice, pídeselo a Padre Jehová. Nuestro Padre Jehová, él fue el que unge, pero también aquí Juan dice, Jesús es el que lo hace. O sea, sabemos que los tres es uno, pero aquí hay que escuchar la palabra cuando nos dice, o sea, te dice que Jesús es porque es palabra de Dios, que te dice, palabra de nuestro Señor Jesucristo, que te dice, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Todos los hijos, los que hayan recibido al Señor Jesucristo, tienen que tener la convicción, tienen que tener ya
revísense si de verdad han recibido el Espíritu Santo, porque es el sello, es el arras para nuestra redención. Todo el que no esté morando el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? No pueden ser hijos de Dios y pues no se van con no se pueden ir con Dios, no pueden irse al cielo si no tienen el Espíritu Santo. Dice, todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará testimonio cuando eres hijo de Dios. Él va a darte una señal. Bueno, yo por lo menos cuando fui bautizada por el Espíritu Santo de Dios, yo me sentí un fuego que entraba en todo mi cuerpo por dentro, subía y bajaba como ríos, y después fue agua helada. Después que ese fuego estaba, como yo digo, que estaba quemando todo mi pecado, y después me llenó de su gracia, ¿verdad? Me llenó de su unción, me fui llena del Espíritu Santo. Después era agua helada, pero corre así como dice Padre nuestro Señor Jesucristo. El que crea en mí correrá ríos de agua viva dentro de ella, de su cuerpo. Pues sí, así también me pasó, ¿verdad? O sea, tú vas a sentir eso sobrenatural del Espíritu Santo cuando eres bautizada. Y ya cuando eres bautizada, bueno, ya vienen las experiencias con el Espíritu Santo, que tú misma vas a sentir esa sobrenatural con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es así. Si tú no tienes nada de eso, entonces revísate, no has nacido de nuevo, y es un peligro, porque entonces te puedes morir y no entras al reino de Dios, aunque seas cristiana. Tienes que ser una cristiana, pero que el Espíritu Santo con poder esté morando dentro de ti, ¿verdad? Porque esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia con poder, ¿verdad? Y acuérdense que nosotros somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y Él es la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues somos una iglesia con poder de lo alto de nuestro Señor Jesucristo, con su autoridad. Por eso el Jesús en nuestra boca tiene poder, ¿verdad? Bueno, pues esta es la palabra que les tenía para hoy, que aquí nos habló muy claramente, que se tienen que bautizar en agua, pero también que el que hoy bautiza es nuestro Señor Jesucristo con poder. Déjenme ver si encuentro el de Pedro, donde Pedro habla que tienen que bautizarse en agua para que reciban así es de la forma que van a recibir el don del Espíritu Santo, porque es la importancia de bautizarte en agua, ¿verdad? Ok, vamos. Pedro. Ok. 4:15. Pedro, vamos a buscar a Pedro. Primera de Pedro. Aquí está. Nada más déjenme ver si encuentro el donde él dice que se tienen que bautizar. Aquí es. A ver. No. Miren lo que dice aquí, miren. Dice, es primero de Pedro 21, dice, y mediante el cual, no, el 20, voy a leer, sí, ok, voy a leer aquí desde el, vamos a leerlo completo. De todos modos, aquí con esta voy a terminar. Yo quería encontrarles la otra donde él dice que se bautícense en agua, bautícense para poder recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Bautícense en agua para poder recibir el don del Espíritu Santo. Aquí él pide que también lo tiene que hacer uno, ¿verdad? Aquí está. Oh, es una parte, dice, pero a ver. Ok.
Miren, aquí está hablando aquí lo que le voy a leer ahorita está hablando que el bautismo en agua no es suficiente para la salvación. O sea, sí te dice que es la conversión para recibir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Para recibirlo, pero dice, y el bautismo es la confesión, es el primer paso que tienes que dar para entrar a la eternidad, recibir al Señor Jesucristo. Después te dice, el bautismo tienes que hacerlo porque, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Porque es así que nos conviene para cumplir a toda justicia, ¿verdad? Pero aquí también para cumplir, oye, pero dice que no te salva tampoco, ¿verdad? Dice, el bautismo en agua, dice, el bautismo que corresponde a esta hora no nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. O sea que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, que es nacer de nuevo, para poder quitar toda esa inmundicia de la carne, es lo que te está diciendo. Que dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino, miren para lo que sirve el del agua, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, que tú al bautizarte en agua, tú le estás diciendo a Dios, yo voy a vivir la vida que tú me estás pidiendo, que es dejar al mundo atrás, dejar el pecado, dejar el viejo hombre, o sea, todo lo que tú tenías antes de venir al Señor, todo ese pecado, todo eso que no está en la palabra del Señor, lo vas a dejar atrás. Eso significa el bautizarte en agua, ¿verdad? Dice, y sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Ven? A quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él está sujeto los ángeles, autoridades y potestades. O sea, porque yo ya dejo el viejo hombre, el mundo, todo atrás, para yo vivir una vida nueva en Cristo, en Jesús. ¿Ves? Dice, por la resurrección de Jesucristo, o sea, por la resurrección de Jesucristo, que dice nuestro Señor Jesucristo, si yo resucité, ustedes resucitarán conmigo, sí, pero los que crean en Él, ¿verdad? Los que vivan la vida que Él está pidiendo que vivas, ¿verdad? Que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y el que está sujeto a los ángeles, autoridad y potestades, sabiendo que Él es tu dueño, tu rey, tu Dios, todo. O sea, tú vas a vivir para Él, eres dueño de Él, obedeciéndolo a Él. Eso es lo que vas a hacer tú después del bautismo del agua. Eso es lo que significa, ¿verdad? Tú lo aceptaste a Él, por eso te estás bautizando, para dejar todo el pasado atrás y vivir una vida en Él como tu dueño, ¿verdad? Obedeciendo todo lo que Él pide. Y bien claro aquí dice, está a la diestra de Dios, y Él está sujeto, y están a Él sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya, aleluya. ¿Verdad? No les encontré el otro, pero bueno, por algo no lo encontré, ¿verdad? Pero aquí, para los que todavía, acuérdense que estamos en el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, estamos presentándoles quién es Jesús, ¿verdad? Por eso les estoy leyendo estos versículos. Dice, llamamiento a una vida santa, lo vamos a leer completo. Y lo vamos a leer completo, y ahí lo terminamos. Ok, dice, llamamiento a una vida santa, eso está en Primera de Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ven, ahí te está diciendo que porque muchos no hemos venido al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos con las costumbres de nuestros padres o la religión que ellos nacieron desde sus abuelitos,
y les dijeron que esa era la verdadera, ¿verdad? Pero tú conociste a nuestro Señor Jesucristo y saliste de esa falsa mentira que te habían tus propios padres puesto en tu mente, ¿verdad? En tu vida. Por eso dice aquí, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Bueno, de eso nos rescató nuestro Señor, ¿verdad? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Aquí nos habla otra vez que Él es el cordero. ¿Cómo? Como uno de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Ya estaba destinado para morir en la cruz así. O sea, el Señor ya venía con ese propósito a la tierra, ¿verdad? Aleluya, de parte de Dios. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la voluntad mediante el Espíritu. ¿Ven? Por eso necesitamos nacer de nuevo, porque otra vez que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia de Dios, ¿verdad? Ok, pero para eso tienes que nacer de nuevo en el Espíritu Santo, ser bautizada por el Espíritu Santo, sellada por nuestro Dios Padre con su Espíritu Santo, para nacer de nuevo, para que ahora sí el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que muere en nosotros sea conectado con el Espíritu de Dios Padre. Por eso cuando tú oras en Espíritu, es cuando el Espíritu Santo se manifiesta y es como somos escuchados por nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya. Ok, ¿qué más dice? Dice, para que vuestra fe y esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu que nos enseña el camino, la verdad y la verdad. Dice, las sendas verdaderas de nuestro Dios, ¿verdad? Él nos encamina y nos enseña, Él es el maestro. Ok, para el amor fraternal no fingido. O sea, que amados unos a otros ¿cómo dice? Amar unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense que aquí te está diciendo, ¿verdad? Que tenemos que Él mismo, dice, nos lleva la verdad para el amor fraternal no fingido. Un amor fraternal quiere decir un amor que tenemos que tener para todos, ¿verdad? No nomás para uno, para todos. Igual, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Un corazón puro. Y aquí no te está diciendo nomás una vez al año, no. Tienes que amar a todos a todo tiempo, todos los días, mis hermanos, ¿verdad? Con un corazón puro, no fingido, dice. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven? Eso es nacer de nuevo, mis hermanos. ¿Has nacido de nuevo? Bueno, continuamos, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Aleluya. Bueno, si tú has creído en la palabra de nuestro Señor que te manda, primero recíbeme en tu corazón, luego bautízate en agua y luego seas bautizado por el Espíritu Santo de nacer de nuevo, entonces tú estás cumpliendo con la palabra del Señor, dice, gustando la benignidad del Señor. Eso significa, mis hermanos, ¿verdad? Entonces hay que hacer una revisión, y para los que todavía no están cumpliendo con la palabra del Señor que te pide que los que ya son cristianos y no se han bautizado, pues bautícense. Si no te has bautizado, yo casi, bueno, no puedo decirlo, ¿verdad? Porque yo yo hice la conversión y ahí fui bautizada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Primero fui bautizada por el Espíritu Santo y después me fui a bautizar en agua, ¿verdad? Pero puede ser que muchos no estén bautizados ni por el Espíritu Santo, que es más importante el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también los tres son importantes, porque el Señor dice aquí en Nicodemo que el que no naciera de agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Entonces está diciendo que tienes que bautizarte en agua y ser bautizado por el Espíritu Santo. Aleluya. En agua y en el Espíritu Santo. Es el bautismo, mis hermanos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es el que cuenta, que ese es las arras para nuestra redención, el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros es el que nos va a llevar el Señor, es que nos guía ahorita aquí en la tierra como hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo no pasa nada, no hay vida, dice, ninguna vida espiritual puede haber sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, pues nacer de nuevo, ser bautizados en agua y en espíritu. Bueno, esta es la palabra que les tenía para hoy. La que continúa para mañana es, déjenme ver, los primeros discípulos. Eso vamos a estar leyendo mañana. Así que Dios me los bendiga cada uno. Así que mis hermanos ya saben, a bautizarse, y el que no tenga todavía morando en ustedes el Espíritu Santo, pues tenemos que pedírselo a nuestro Padre Jehová y Él se los va a dar, ¿verdad? Pídanselo y díganle: quiero ser, Señor, séllame, úngeme con tu Santo Espíritu. Yo quiero tener el sello para poder tener entrada a tu reino, Padre, a tu reino, ¿sí? Aleluya. Y ser tu hija, porque pues si no has nacido de nuevo espiritualmente con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues todavía no eres hija de Dios hasta que tengas el sello, ¿verdad? Sin el sello de Dios, sin el Espíritu Santo, pues ¿cómo puedes decir que eres espiritual si no está morando dentro de ti el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te está guiando a toda verdad? Él es el único que puede hacer morir la obra de la carne, en los pecados, pues, para que entiendan. Es el único que lo puede hacer en nosotros. ¿Cuántas veces uno quiso dejarlo cuando estaba en el mundo? Dejabas pecados por años, por 3 años, por 2 años, pero otra vez ya estaba ahí. Cuando menos pensabas, ya lo estabas haciendo. Es por eso, porque necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Tener una vida viviendo en la gracia con el Espíritu Santo, que es la nueva vida que da nuestro Señor Jesucristo al recibirlo, ¿verdad? Pero te está diciendo: recíbeme, confiesa que eso es sin obras, pero también yo pido que pues tienen que ser bautizados en agua para que reciban el don del Espíritu Santo y que estén seguros que ya recibieron el Espíritu Santo en ustedes, que ya está morando, pues ya está morando nuestro Dios con nosotros, ¿verdad? Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga. Más adelante ya vimos que Nicodemo está en el capítulo 3, va a haber más palabras sobre el bautismo del Espíritu Santo, cómo ser espirituales, ¿verdad? Como ya nos dicen ahí nuestro Señor Jesucristo, que nacer de nuevo es nacido del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues no podrás entrar al reino de los cielos si no eres nacido del Espíritu Santo, que eso es el bautismo del Espíritu Santo, ser lleno del Hechos 1:8, ¿verdad?
Nomás acuérdense del Pentecostés, pues así como les pasó a ellos, nacieron, ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, ya fueron llenos con poder y ya salieron a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como predicando, sanando, llenos de poder, de la unción de Dios, ¿verdad? Ok, pues esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es un hijo de Dios, mis hermanos. Ese es un hijo de Dios nacido con él. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bueno, que Dios me los bendiga a cada uno. Nos vemos mañana porque si no, no paro. Yo me emociono. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Bendiciones.